encuentro. Les agradezco obviamente también a toda la organización de Silvina y el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por obviamente armar este encuentro y hermosa convocatoria sobre una temática que es más que interesante, ¿no? En relación a lo que vienen a tono las preocupaciones en materia cibernética a lo largo de los últimos años y cómo fueron obviamente increyendo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la charla del día de hoy, ¿sí? En primer lugar, la charla, bueno, obviamente se titula Ciberseguridad en Argentina, ciberincidentes y data breaches, las intersecciones jurídicas con InfoSec. Y es parte de la intención darles claramente una suerte de recorrido sobre todas estas cuestiones, un recorrido bastante expansivo y extendido. Compartiremos esta conferencia barra clase de 17 a 19 horas, así que bueno, vamos a intentar cubrir todo lo que se pueda en materia de ciberseguridad en Argentina para que realmente tengan un enfoque global, no solamente sobre las cuestiones jurídicas, normativas, sino también sobre las observaciones críticas en materia legal que se desprenden obviamente de estas cuestiones y en lo relativo, ¿no? A lo que es la protección de la información que tanto nos preocupa en nuestros tiempos. Así que arrancamos este recorrido con una breve foto de lo que es el estado de la ciberseguridad en Argentina. En primer lugar, cabe destacar que en la actualidad está muy claro que las ciberamenazas están creciendo de manera exponencial, no solamente en cuanto a la complejidad, sino también en lo que respecta a la cantidad de ciberincidentes que estamos enfrentando y la profundidad de los efectos devastadores que tienen. O sea, en definitiva, cuando nosotros vemos estos eventos, notamos que cada vez más sectores son tenidos en cuenta, obviamente, por los cibercriminales como potenciales víctimas o targets de esos ciberataques y que realmente en esa situación, en ese ecosistema de posibles víctimas, no hay ningún sector, absolutamente ninguno, ni público ni privado, que se pueda creer exento de ser víctima de ciberamenazas. De hecho, hay muchas veces una falsa sensación de seguridad detrás de la idea de no haber sido jamás víctima de un evento de estas características, creyendo que eso es un fiel reflejo, ¿no?, de las capacidades robustas en materia de ciberseguridad, cuando en realidad, por el contrario, lo único que demuestra esa situación es que es posible que los ciberatacantes no hayan tenido interés en vos como víctima, ¿no? Entonces, la realidad es que esta cuestión del crecimiento de las ciberamenazas puede generar mucha incertidumbre, una crisis natural de confianza en lo que respecta a la seguridad de los titulares de los datos, lo que se espera por medio de esas legítimas expectativas objetivadas de seguridad y confianza que tienen los titulares de los datos. Y la realidad es que las amenazas pueden provenir de muy diversas fuentes, es decir, no solamente tenemos el típico caso de los delitos informáticos tradicionales, que también veremos, o los ciberataques con algún punto más estructurado en cuanto a la asistencia que se tiene desde el punto de vista técnico para la realización de los mismos, una mayor organización, una mayor profesionalización. Y también tenemos otras fuentes que también amplían ese impacto de las ciberamenazas cuando nosotros tal vez nos metemos ya en temáticas mucho más complejas, como ser el tema del ciberterrorismo. Entonces, en términos generales, hay que dar cuenta de que estas situaciones no tienen realmente un techo, es decir, van a seguir creciendo. La realidad es que con el tiempo las necesidades van a ser mayores y nosotros en la actualidad tenemos un tema bastante inflexivo desde el punto de vista regulatorio, porque este año 2023 resume varias cuestiones. La aprobación, que voy a comentar un poquito más adelante, de lo que es una segunda estrategia nacional de ciberseguridad y también una regulación posiblemente nueva en materia de protección de datos personales. Una regulación que desde ya, si me han escuchado en otras charlas o en otros encuentros previos, claramente saben que estoy en contra de la misma, porque la misma quita el rango de principio general
de la protección de datos personales al consentimiento del titular del dato, ¿sí? Como una base de tratamiento única, es decir, como la regla única de tratamiento, el presupuesto mínimo de tratamiento, y las excepciones al mismo. Muy por el contrario, el establecimiento del consentimiento queda subsumido a una de 6 alternativas diversas de bases legales de tratamiento, entre las cuales está la más abusiva y la que obviamente desde el punto de vista de la ciberseguridad puede tener consecuencias atroces, que es el manejo de datos simplemente por lo que es la abolición del responsable de tratamiento, que es la protección que enarbola este proyecto sobre lo que es el tema del interés legítimo del responsable de tratamiento. Dicho esto, en relación a lo que esperamos, es decir, con nuevas normativas, tenemos una cuestión desde el punto de vista crítico, desde datos, estamos viendo cómo tal vez una regulación de estas características vendría a bajar los niveles protectorios que gozamos históricamente. Y por otra parte, ¿sí? Por otra parte, también tenemos una situación relativa a lo que es, bueno, esa nueva segunda estrategia nacional de ciberseguridad, esperando, ¿sí? Esperando que la misma realmente nos aporte alguna suerte de novedad. Y como vamos a ver, sí, la decepción ya es anunciada, no nos aporta realmente novedades y los trucos que ha tenido como para mostrar alguna suerte de avance como producto de ese proceso absolutamente pantomímico de consulta pública, abierta, ciudadana y transparente del mismo, ha dado lugar realmente a una reconfiguración cosmética del texto sin verdaderas modificaciones sustanciales, mucho menos sustanciales desde lo legal, ¿no? Así que bueno, en ese contexto en el que nos encontramos de una dilución, aguarden un segundito, de una dilución absolutamente sistemática de la protección y de la privacidad de los datos personales, de la desprotección y de la dilución de los límites de acceso a nuestra información, porque vemos cómo tanto las entidades del sector público como las del sector privado avanzan sobre nuestros datos sin, obviamente, tomar en cuenta los resguardos que deben, obviamente, seguirse para el tratamiento de nuestros datos, de nuestra información. En ese interín se cometen una serie de abusos, tanto públicos como privados, que son propios de la actividad empresarial explotativa en materia de datos personales, y la realidad es que no parecemos tener avances en materia de privacidad. O sea, se introducen en cambio figuras regulatorias que lo que harían, muy por el contrario, es legitimar prácticas abusivas, y en el ámbito de la ciberseguridad lamentablemente tenemos el reino de la inespecificidad. Vamos a ver a continuación cómo se manifiesta esto con normas realmente de muy pobre técnica legislativa y una imprecisión jurídica atroz, que trae confusión a todos, es decir, no cumplen funciones informativas genuinas esas normas, sino por el contrario, realmente lo único que aportan es confusión para el lector que tal vez no está profesionalizado en el tema. Y esto tiene un saldo negativo clarísimo en lo que respecta a los ciberincidentes, porque estos andamiajes normativos que nosotros tenemos claramente son aquellos que nos guían para ver cómo nosotros gestionamos los ciberincidentes. Entonces, si no tenemos andamiajes normativos coherentes, con conceptos claros, que sean manejados también por actores del punto de vista administrativo, autoridades de aplicación que sean idóneas y competentes desde lo técnico, lamentablemente abordamos esta parte atroz del ciberincidente con reacciones que son siempre tardías, dilatadas, poco adecuadas, poco profesionales y poco idóneas. Y la realidad es que tampoco podemos subsistir en el mundo creyendo que nuestra realidad determina todo lo que ven los demás, ¿no? O sea, nuestra percepción absolutamente subjetiva y sesgada de la realidad va a tener las visiones que se tienen internacionales sobre nosotros. La realidad es que en materia de ciberseguridad el ecosistema es internacional también, y las miradas de afuera están también posadas sobre nosotros, sobre qué capacidades nosotros tenemos, porque en este juego de orden geopolítico, todas las naciones hoy en día y los estados están verificando recíprocamente cuáles son las capacidades y cuáles son los niveles de madurez de capacidad en ciberseguridad que tienen recíprocamente todos los países, ¿no? O sea, cómo enfrentan los distintos países estos eventos y estos temas.
que son obviamente parte de la agenda nacional de cualquier país obviamente avanzado y que se crea parte, ¿no?, de nuestra era digital. Y esto tiene que ver con una cuestión de ser realistas en el reconocimiento de nuestras propias fortalezas y debilidades. De nada nos sirve enfrentar este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones, sin tener visiones realistas sobre nosotros. Esto significa que si vamos, por ejemplo, a realizar alguna suerte de autoevaluación en el estado de ciberseguridad que nosotros actualmente tenemos, claramente deberíamos enfrentarlo de la manera más madura que podamos. No desdibujando la cantidad de incidentes que tenemos, no minimizando el efecto de los mismos, no haciendo creer que tenemos mejores capacidades o una madurez mayor para enfrentar estas cuestiones o para poder resolver las cuestiones relativas a ciberincidentes y ciberataques. La mirada internacional está posada sobre nuestro modelo de madurez, de capacidad en ciberseguridad, y la realidad es que esa apreciación no nos puede resultar indiferente. No debería si somos autocríticos y responsables. Ahora, también tenemos otro problema. Nosotros vanagloriamos aquellas cuestiones que tal vez son nimias. O sea, es comprensible que en una tierra en la cual tal vez la escasez sea la regla, cualquier avance milimétrico parezca ser un avance titánico. Pero no podemos perder el foco de que eso no tiene impacto verdaderamente en lo que es una gestión adecuada para este estado actual de la ciencia en materia de ciberseguridad. Entonces, está bien que podamos tener esa actitud positiva de alegrarnos de cada normita que se va creando. La realidad es que si esas normas no sirven más que para generar retórica, comisiones, observatorios y más puestos de carácter público, la realidad es que desde la ciberseguridad eso no tiene ningún impacto. Tal es así que, para darles una foto sobre esto, nosotros tenemos una evaluación que se hizo en el año 2020 por un reporte de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema de lo que es el modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad que yo les comentaba para las naciones, que es el estándar que se utiliza justamente para calificar a los países con el uso de determinadas variables y datos específicos sobre cómo respondemos frente a esas variables, no dimensiones de la ciberseguridad. ¿Cómo decirles dimensiones en cuanto a la política y la estrategia de ciberseguridad a nivel cibernético, o la cuestión relativa a lo que es la cultura cibernética y la sociedad, la formación, la capacitación y las habilidades en materia de seguridad cibernética, lo mismo también respecto de los marcos de orden regulatorio y los estándares y las organizaciones y tecnologías? Dicho esto, nosotros tenemos un promedio, ¿sí?, bastante bajo, una calificación promedio de 2 sobre 5. ¿Es un motivo de preocupación? Claramente sí. Si nosotros no solamente objetivamente tenemos una calificación de estas características, pero al mismo tiempo vemos que en el ecosistema local los ciberincidentes continúan creciendo, no tenemos capacidades correctas o adecuadas de dimensionamiento de lo que va pasando, claramente tenemos que trabajar sobre esto y mejorar. Y en los últimos años, o sea, del periodo que llega al 2020, entre lo que fue el reporte anterior, que nos tomaron allá por 2016, o sea, en ese periodo de 2016 a 2020, nosotros en Argentina parecemos tener una capacidad incremental absoluta en materia de educación y capacitación, ¿no? Es como aumentamos índices en esas capacidades, pero efectivamente, en relación a lo que necesitamos, eso parece no condecirse con el nivel de efectividad necesario. Es decir, nosotros tenemos algo que ellos caracterizaron como el avance de la creación de una superestructura institucional que no se condice con el nivel de efectividad. Y esto es bastante gráfico de nuestro estado de ciberseguridad en Argentina. La realidad es que desde un punto de vista porcentual han habido muchísimos estudios sobre consultoras, empresas y demás que han establecido, por ejemplo, porcentuales en los cuales más de la mitad de las empresas no tienen estrategias generales
a los efectos de establecer algún tipo de capacidad de respuesta sobre el tema de seguridad de la información. Más del 60% no tiene planes de contingencia, y después el 46% no cuenta con programas de seguridad para los empleados. Esto fue público y conocido en un estudio que se hizo a nivel empresarial. Y después también desde la perspectiva global del Cono Sur, nosotros nos hemos posicionado alrededor en el año 2021 a través de informes que también realizó la CEPAL sobre el estado de la ciberseguridad en la logística de América Latina, Latinoamérica y Caribe, que desde el punto de vista de posicionamiento de los países nos posicionamos después de Brasil y después de Chile. O sea, tampoco hemos mirado un poco a los países hermanos como para decir, bueno, ¿qué es lo que está funcionando allí? ¿Qué es lo que estratégicamente podríamos imitar para seguir creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos específicamente en ese modelo, ¿no? Una experiencia, el modelo de madurez que les comentaba, nosotros tenemos desde el año 2020 una creciente experiencia de orden formativo. Pero la realidad es que de 2020 a 2023 esto no parece haber cambiado, es decir, nosotros seguimos teniendo una vasta experiencia desde el punto de vista formativo y de la creación de instituciones y de la creación de roles sobreabundantes y hasta circulares en determinadas temáticas. Y somos excelsos en la creación, como les decía, de direcciones, observatorios, oficinas, dependencias, comités, etcétera, y de acompañar todo eso con intrincados juegos, ¿no? Articulados entre mecanismos recursivos de normativas, resoluciones, disposiciones, capacitaciones, programas, etcétera, 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 ¿no? Y cuando en realidad lo que uno tiene que hacer en materia de ciberseguridad es ejecutar la ciberseguridad desde un plano de lo material, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista operativo, con funcionarios que verdaderamente sean idóneos técnicamente en la materia y con una asesoría interdisciplinar jurídica también a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces está claro que nosotros tenemos que cambiar el paradigma a nivel local, nosotros tenemos que cambiar esta idea de composición de equipos de trabajo desprovistos realmente de asesoría netamente técnica, porque en términos generales la respuesta siempre ha sido de orden político-administrativo, de superficie, con cuadros realmente desprovistos de enfoques técnicos adecuados, con bajísimo presupuesto y encima con escaso equipamiento. Entonces, la ciberseguridad realmente no se logra, ¿sí? No se logra de ninguna manera si no se toman en cuenta, ¿no? Estas cuestiones relativas a cómo se conforman, ¿no? Los equipos para poder mejorar, es decir, para poder trabajar a futuro con enfoques un poco más realistas. Nosotros a lo largo del año 2020 a 2022, o sea, de febrero de 2020 a agosto del año 2022, tuvimos la Dirección Nacional de Ciberseguridad a cargo, obviamente, de un director que presentó su informe de gestión a la salida de su mandato. Y en relación a esto, después de esos 2 años y medio de gestión, lo que se vio, es decir, un conjunto de acciones que, como les digo, son bastante resumidas en esa suerte de danza, ¿no? Estrambótica de lo que es la burocracia en ciberseguridad, y no concretamente en lo que es una ciberseguridad desde el punto de vista técnico, que tanto le sigue haciendo falta a nuestro país. En la actualidad estamos realmente en las mismas circunstancias y no estamos viendo informes de gestión realistas tampoco, con posterioridad, ¿no? A agosto de 2022, ¿no? En relación a la construcción de ese informe, si ustedes lo leen, pueden ver que muchísimos de esos puntos del informe de gestión 2020-2022 se podían haber resumido en un solo punto. Por otra parte, también muchas de las acciones ejecutadas es como que se reiteran nominativamente a lo largo de su texto. Otras acciones parecen ser muy inespecíficas y otras también parciales en cuanto a su impacto, ¿no? Una de las cosas más curiosas es el tema, por ejemplo, de la capacitación. Nosotros, no, o sea, muchas veces se oye, ¿no? En cuestiones relativas tanto a la ciberseguridad como a la temática de la protección de datos personales, se habla tanto, ¿no? En derredor de lo que es la federalidad, ¿no? O sea, el tema de que estamos en un país federal y que las voces de las provincias importan, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todas estas acciones son libres, son transparentes, democráticas, ciudadanas y demás.
Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve en un país federal, como se conoce, tan solo capacitar a 6 de 23 provincias? O sea, ¿por qué realmente nosotros no logramos entender que federal es lo que significa? Federal es cubrir a lo largo y ancho todo el territorio nacional, capacitándolo uniformemente a todo el territorio nacional en materia de ciberseguridad para que el conocimiento en esta materia no sea un privilegio de unos pocos. O sea, que realmente haya una horizontalización del derecho de acceso, ¿no?, a estas capacidades, a los efectos de que nosotros conocemos que los problemas de todo el país se comparten. Por lo tanto, la ciberseguridad y los eventos cibernéticos y las ciberamenazas no discriminan de provincia a provincia. Los ciberdelitos tampoco lo hacen, entonces no podemos generar situaciones que en definitiva son intuito personae, ¿no?, en estos planos, porque naturalmente vamos a generar alguna suerte de situación discriminatoria en cuanto a nuestro derecho de acceso a la ciberseguridad. Nosotros hablando desde aquí, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y encontrándonos en la situación pseudocentrista que genera Buenos Aires, por suerte estamos alcanzados, por ejemplo, por la existencia de fiscalías especializadas, por tener tal vez algunos recursos e infraestructura tecnológica para la investigación de estas cuestiones un poco más profundizada que en otros lugares. Pero la realidad es que todo el país tiene el derecho a acceder a estas ventajas. Todo el país merece el bien jurídico ciberseguridad, ¿sí? No podemos generar esas categorías pseudo discriminatorias, ¿no?, sobre el acceso a esto. Y después nosotros hemos tenido también la publicación de otro informe que tal vez nos podría ayudar, ¿no?, a desvelar un poco la situación en la que nos encontramos. Este informe se publicó el 27 de abril de este año y versaba sobre el panorama nacional de ciberseguridad de Argentina, esto con miras a que este informe sirviera para que luego, obviamente, organismos internacionales en relación a esto que mencionaba de la OEA y del BID nos ayudaran para el mejoramiento de nuestras capacidades, nuestro modelo de madurez de capacidades en ciberseguridad. Ahora bien, si ese informe no cuenta las cosas como son, si no cuenta la realidad en la que nos encontramos subsumidos en materia de ciberincidentes, mal nos van a poder ayudar porque van a hacer foco en las cuestiones absolutamente erradas. Es decir, si nosotros en el informe lo único que hacemos es jactarnos de lo bien que nos va, encima de eso minimizar los resultados de los ciberincidentes que tenemos, encima de eso decir vaguedades conceptuales que nada aportan y que ya fueron dichas en otros documentos teóricos, claramente no estamos teniendo un enfoque, y acá vale la redundancia de utilizar el mismo término, un informe maduro sobre nuestro modelo de madurez. ¿Dónde está la madurez a los efectos de tener capacidades de autocrítica para plantear en un documento cosas útiles que realmente nos sirvan para trabajar y para optimizar? Entonces pasamos a una de las cuestiones que justamente ustedes preguntaban allí en el chat, la regulación local en materia de ciberseguridad. ¿Qué andamiaje tenemos nosotros a nivel normativo a los efectos de enfrentar las cuestiones relativas a la ciberseguridad? O sea, ¿cuál es nuestro marco normativo en el tema? Las normas que ustedes preguntaban de derecho positivo, ¿no?, en estas cuestiones. Primero, antes de pasar a las normas, tenemos que entender el concepto de ciberseguridad, que parece ser algo que nuestras propias normas muchas veces confunden y tal vez no definen adecuadamente. Y esto para no perder el punto de vista de que estamos hablando de una cuestión técnica, ¿sí? Hay una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que nos define, ¿sí?, la cuestión de qué es el concepto de ciberseguridad. Solamente a modo ejemplificativo tomo esa definición de punto de partida conceptual, y esto para que entiendan que la ciberseguridad no se puede definir con sensaciones de cada funcionario de turno que toma y emprende la tarea de regular normativamente la ciberseguridad. Hemos tenido a lo largo del último año conceptos de lo más bizarros de definiciones sobre ciberseguridad y abordajes normativos absolutamente ridículos que claramente no emanan de asesoría letrada, porque es obvio que un abogado lo haría de otro modo, lo haría de una manera más precisa, al menos desde la óptica jurígena. Cuando hablamos de ciberseguridad, nosotros estamos hablando de conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno.
Los activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios, aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multimedia y la totalidad de la información transmitida y o almacenada en el ciberentorno. ¿Qué es lo que garantiza la ciberseguridad? Nos continúa diciendo esta resolución del año 2010, dice: la ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen una más de las siguientes. Y aquí vienen los mantras que tienen que grabarse a fuego en relación a la referencia sobre qué es concretamente lo que nosotros protegemos en materia de ciberseguridad. Increíblemente, estos atributos que son máximas del ecosistema de ciberseguridad, muchas veces han sido efectivamente, ¿sí?, olvidados por los cuerpos normativos actuales, ¿sí? Ahí justo estoy respondiendo una de las preguntitas que hacían ahí en el chat. Hablamos de, en primer lugar, disponibilidad de la información, o sea, la información tiene que estar allí para cuando yo la necesite. Integridad, que nadie se meta en esa información y la adultere, ¿sí?, que rompa la integridad, concepto que nosotros jurídicamente ya estamos ampliamente familiarizados por el principio de integridad, que ya lo tenemos, por ejemplo, en la ley de firma digital, es decir, tomamos principios técnicos que ya hemos fundido en nuestro ordenamiento jurídico. El tema de la autenticidad, el no repudio y la confidencialidad de la información. Estos conceptos también vale destacar y aclarar que también los teníamos reconocidos, no sé si ustedes se acuerdan, en nuestra histórica ley 25326 de protección de datos personales, cuando define qué es la seguridad de datos, ¿no? Tema sobre el cual volveremos un poquito luego. Entonces, en definitiva, para repasar, la finalidad protege la disponibilidad, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y el no repudio del sistema. Otros atributos también que se protegen a través de la ciberseguridad, y esto teniendo en cuenta que estamos hablando también de datos, metadatos, subproductos de procesamiento, información, es el tema de la privacidad y de la confianza de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, no nos estamos refiriendo solamente, ¿sí?, solamente a políticas, a ideas, a comportamientos, a cuestiones organizativas. Nos estamos refiriendo también a acciones técnicas concretas que se utilizan para proteger, ya sea la parte de la lógica del razonamiento, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la lógica del procesamiento de la información, ya sea la información que nosotros almacenamos, ya sean los sistemas, las bases de datos, la información en tránsito, y la otra parte, ¿sí?, la no lógica, la que es física, y la física involucra las redes, los ordenadores, los dispositivos, lo que nosotros vulgarmente denominamos hardware. Y es para protegerlo de todo tipo de amenaza a la cual se pueda someter estas entidades, ya sea que alguien acceda de forma no autorizada, que alguien haga alguna modificación de manera no autorizada, que alguien se lleve esa información y la robe, que alguien interrumpa algo o cualquier otro tipo de situación que no sea consentida y no sea autorizada. Ahora voy a agregarles un vocablo más para que aprendan en el día de hoy, el tema de ciberinteligencia, porque muchas veces se habla de manera alterna entre lo que es ciberseguridad y ciberinteligencia. Ciberseguridad, en definitiva, es un proceso estratégico de orden global. Ahora, la ciberinteligencia, que ustedes tal vez alguna vez escucharon, que tiene que ver con la inteligencia que se realiza por el uso, ya sea de medios cibernéticos o de información para los medios cibernéticos que provienen de afuera y que nos dice cosas del medio cibernético. Hacer uso de esa herramienta desde el punto de vista de la investigación sirve para mejorar nuestras capacidades de prevención, de detección y de respuesta ante la existencia de ciberamenazas y de mejorar también nuestra capacidad de reacción. Entonces, la relación que existe de orden cuasi simbiótico entre ciberseguridad y ciberinteligencia, que no son lo mismo, ¿sí?, son entidades totalmente diferenciadas, son totalmente distintas, pero sí sirven una para ayudarse a la otra. Y esto es para mostrar una carencia que nosotros tenemos a nivel local. Nosotros, por ejemplo, tenemos, sí, una estrategia nacional en materia de ciberseguridad, pero no tenemos, por el contrario, una estrategia nacional en materia de ciberinteligencia.
Cuando nosotros hacemos ciberinteligencia, muchas veces sirve para mejorar, ¿no?, las capacidades que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, se lo utiliza, claramente es una herramienta al servicio de ello, no se la puede hacer irrestrictamente, y por otra parte también tenemos que tener en cuenta las lesiones jurídicas que podemos realizar si no seguimos los adecuados principios de actuación en materia de inteligencia. No es una actividad que cualquiera, en cualquier circunstancia, pueda realizar, ¿sí? Sin seguir la normativa, sin seguir el marco normativo en la materia. Entonces, el objetivo de la ciberseguridad es proteger tanto la información como los equipos. Esto muy de manera simplificada el concepto. Y se ocupa naturalmente de esos procesos de respuesta a los incidentes que existen en materia de seguridad informática, ya sean ataques, ya sean intrusiones, ya sea lo que llamamos también nosotros data breaches, o sea, brechas de seguridad, brechas de información o fugas de datos, ¿no? Y se encarga de estas dos entidades, tanto los equipos como la información que se contiene en los mismos, y enfrenta las amenazas externas que existen frente a estas dos entidades. Ahora, hay un principio del cual nosotros jurídicamente estamos familiarizados y que es bastante hermano de otros dos principios que nosotros manejamos jurídicamente, sobre todo esto trayéndoles tal vez a la memoria la cuestión medioambiental, que es el tema del principio de prevención y el principio precautorio. Nosotros ya manejamos esto desde el punto de vista jurídico, hablamos de prevención cuando sabemos que existe una situación de orden riesgoso, entonces lo que tenemos que hacer es minimizar las consecuencias dañinas que pueden obviamente generarse como consecuencia de ello, sin que nosotros podamos extraer la fuente del daño de la sociedad. Y el otro punto del tema precautorio es que esa falta tal vez que existe sobre algunas situaciones de certeza científica sobre la posibilidad de que ocurra un daño, no nos puede impedir tomar acciones de orden preventivo. Y estos dos razonamientos son absolutamente válidos y necesarios en el ámbito de la ciberseguridad. Porque hoy en día, claramente no nos basta con tener capacidades meramente reactivas. O sea, nosotros no nos podemos quedar esperando a que nos hagan algún ciberataque, de que ocurra una fuga de información para empezar a reaccionar. Claramente nosotros tenemos que tener proactividad, y en esa proactividad tenemos que ser preventivos y tenemos que ser precautorios. O sea, entender que estamos manejando una situación de elevadísimo riesgo, en los términos jurídicos una actividad de orden riesgoso, y como actividad de carácter riesgoso nosotros sabemos que el riesgo es inminente. Que no haya ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir a futuro. Entonces, tenemos el deber de, conociendo estas circunstancias, neutralizar las ciberamenazas antes de que ocurran, no aguardar que lleguen, porque en primer lugar hay un tema práctico. La naturalidad con la que nosotros creemos que siempre vamos a tener capacidades de respuesta es una fantasía que nosotros muchas veces extrapolamos del ámbito de lo material. Nosotros jurídicamente eso bien lo sabemos en el ámbito de los daños, o sea, tenemos clarísima noción que no siempre los daños pueden repararse. Nosotros en el derecho estamos muy acostumbrados a esta cuestión de la reparación simbólica del daño. Y en el ámbito de la ciberseguridad ocurre lo mismo, es decir, yo puedo reparar simbólicamente la lesión, sí, pero el problema del daño informático es la capacidad de replicabilidad del mismo. Por lo tanto, yo tengo la capacidad tal vez de contenerlo, entre comillas, simbólicamente desde lo jurídico, pero no desde lo fáctico. Y claramente del otro lado podemos tener también la réplica de la ciberamenaza, lo mismo en relación a la fuga de información. Por lo tanto, nosotros no podemos creer que tenemos capacidades de neutralizar de manera absoluta el daño informático que es consecuencia natural de las ciberamenazas. Entonces, para nosotros poder avanzar en esto y ver estas cuestiones que ustedes preguntaban en el chat, justamente a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se puede hacer al respecto, tenemos que, en primer lugar, ¿sí?, mejorar el cumplimiento del deber de información, porque en un ecosistema más transparente, con una mayor cultura en ciberseguridad y un mayor empoderamiento de los ciudadanos en la cultura de autodefensa digital, es decir, no esparcir desinformación, opacidad y no dar recomendaciones, sino que todos sepamos cómo resguardar nuestra seguridad, nuestra privacidad,
y que haya transparencia informativa sobre cómo funcionan las cosas, cómo las manejan, cómo cuidan nuestros datos. Es decir, todas estas cuestiones que nos sirven para generar nuestro buen juicio en materia cibernética, nosotros deberíamos exigirlas. Claramente, desde el punto de vista defensivo, los operadores jurídicos del derecho estamos allí para defender justamente a las personas que sufren de estas cuestiones, sufren estas lesiones, y la realidad es que los abogados que nos dedicamos al derecho informático vemos a diario realmente la incidencia de los estragos en materia de seguridad informática. Las víctimas se apilan, realmente se apilan, y la falta de cultura digital que existe en la actualidad es inmensa, a pesar que cronológicamente cada vez estemos, ¿no?, en años más alejados de la irrupción de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. El otro problema es la capacitación y la formación en privacidad y seguridad avanzada. Y hago énfasis en esa última palabra. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos alguna suerte de grado de conocimiento sobre las prácticas que debiéramos tener en privacidad y seguridad. Pero esos conocimientos que existen muchas veces son parciales, en otras tantas son desactualizados, y al mismo tiempo tenemos que luchar con el aparato ideológico permanente de un estado de hipervigilancia en el que la sobreexposición es la regla. Por lo tanto, a cualquier individuo se le pregunta si aprecia o si valora su privacidad, y claramente ya no lo hace porque se siente devastado en ese derecho. Hay una crisis de confianza atroz en torno a lo que nosotros entendemos por privacidad. ¿Por qué? Porque el Estado mismo nos exige estar sobreexpuestos de manera permanente. Y eso es muy complejo, porque al mismo tiempo que nos educa en que claramente hay que exponerlo y transparentarlo todo, al mismo tiempo, en un estado de sobreexposición, no hay refugio posible. Porque a mayor exposición tenemos del otro lado los ciberatacantes que cuentan con cada vez más información sobre nosotros. Y del otro lado, si estamos sobreexpuestos y tenemos responsables de tratamiento irresponsables, como naturalmente sucede, cada vez se les exfiltran y se les roba de ellos la mayor cantidad de datos más críticos, más sensibles que eran nuestros. Entonces, en un ecosistema con estas características en el cual todo parece desplomarse, tenemos que hacer foco en la exigencia de mejores métodos de capacitación y formación. Y esto no significa capacitar, como decía hace un ratito, 6 de 23 provincias. Hay que capacitar a todos por igual, con calidad formativa, ¿sí? Y lo otro es el tema de la cultura también desde el punto de vista empresarial. O sea, en términos principiológicos, en la actualidad, la protección de datos personales ha avanzado, y tenemos 3 principios que son elementales en cuanto al procesamiento de datos, que es el tema de la seguridad, privacidad y confianza por diseño y por default. Estas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta porque es muy importante que avancemos sobre ello. Y después, finalmente, en esa cultura de autodefensa digital, incluir el tema del manejo también de las aplicaciones, las configuraciones y cuestiones técnicas elementales que tienen que conocer los usuarios. Porque si no tenemos realmente usuarios empoderados en usos no subdesarrollados de las nuevas tecnologías, vamos a tener realmente una población que vivirá absolutamente sobreexponiéndose a estos riesgos. Entonces, con estas ideas previas de lo que es y lo que implica la ciberseguridad, pasamos al marco normativo, que es lo que nosotros tenemos en Argentina desde el punto de vista objetivo. Bueno, tenemos un marco en primer lugar que es bastante desorganizado, es poco sistemático, parece ser redundante, y bastante caótico y ecléctico para la lectura del ojo no experto. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar el primer, entre comillas, hito sobre esta cuestión, que fue el decreto 898 del 2016, donde se establecían esos objetivos de la Subsecretaría de Tecnología y Ciberseguridad dependiente del Ministerio de Modernización, donde se encomendaba esta elaboración de la Estrategia Nacional de Infraestructura Tecnológica, la protección de infraestructuras críticas de información y de ciberseguridad en el entorno del sector público nacional. Después tenemos en el año 2019, tuvimos primero un decreto de 2017 que fue modificado de manera posterior en 2019,
por el que se establecieron las tareas del Comité de Ciberseguridad, que es justamente el que vemos en la actualidad, ¿sí? Justo el tema del Comité de Ciberseguridad sentado y debatiendo el contenido de la segunda, ¿no?, Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Nuestra primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad es aprobada por la Resolución 829, ¿sí?, del 2019, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Secretaría de Modernización. Y después también tenemos toda la cuestión relativa a lo que es, ¿sí?, el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, la definición que parte desde ese punto de partida de 2011 y que llega en 2019 con la definición en sí misma de las infraestructuras críticas y de las infraestructuras críticas de la información por medio de la resolución 1523 del año 2019. Y después también avanzamos con la creación de las políticas de la seguridad de la información y los requisitos de la seguridad de la información para organismos del sector público nacional. Esto ahí yo justo en el chat estaban preguntando, ¿no?, el tema de cuadro sinóptico de esto. Quédense tranquilos que yo después al centro de graduados les pasaré un breve resumen del listado normativo para que ustedes lo tengan. Pero en relación a todas estas cuestiones parece, o sea, desde el punto de vista legal de lo que estamos escuchando, que normas no nos faltan, ¿no? O sea, parece que tenemos un andamiaje normativo que debería de alguna manera servirnos, ¿no? Después tenemos la disposición 7 del 2021 sobre el registro de puntos focales en ciberseguridad del sector público nacional, ¿no? Puntos focales, aquellos responsables, ¿no?, de diferentes organismos que van a ser los que reporten las temáticas de ciberseguridad. En abril de 2021 también tenemos otra disposición, ¿sí?, la disposición 6 del 2021 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y esta es hermosamente poética y prácticamente una risa desde el punto de vista histórico, porque crea el Comité Asesor para el Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Seguras. Solamente les pido a ustedes que recuerden en qué situación estábamos de la pandemia en abril de 2021 y que también recuerden qué aplicación nos hacían usar al mismo tiempo que se creaba, ¿no?, un comité asesor para el desarrollo e implementación de aplicaciones seguras. Más bien parece como que jurídicamente, ¿no?, se preconstituye la situación de control cuando en realidad está en los hechos ocurriendo algo opuesto. Es decir, en materia de ciberseguridad, este marco normativo generalmente a la simple vista nos provoca esta suerte de disonancia cognitiva. Es decir, en abril de 2021 la población argentina entera estaba utilizando permisos y una aplicación absolutamente insegura que tenía un montón de datos de carácter sensible, de carácter sanitario, datos de terceros, y que encima era insegura, que en algunos casos se había visto también que procesaba datos de georreferenciación si es que no se configuraba bien la aplicación. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Es decir, acá tenemos una realidad concreta. Por más que tengamos un comité asesor para el desarrollo e implementación de aplicaciones seguras, nos exigían utilizar algo inseguro. La realidad son los hechos, es decir, la realidad no es el andamiaje ficto normativo que se hace para cubrir lo que no se hace en la realidad, ¿no? Y pasamos después también a lo que es históricamente la regulación en materia de ciberdelitos. Esto nos lleva un poco antes en el tiempo, allá por 2008, la ley 26.388 de delitos informáticos, por las que se agrega a nuestro catálogo de figuras típicas del Código Penal los delitos informáticos. También nosotros hemos adherido al convenio de Budapest, convenio sobre la temática de la lucha, ¿no?, contra la ciberdelincuencia y de la investigación, ¿no? O sea, esta temática de cooperar internacionalmente para poder enfrentar estos fenómenos y para que exista una plena justiciabilidad de estos temas. Pero la realidad es que en definitiva un poco, ¿no?, la postura del convenio de Budapest, como lo expreso en el último libro mío, es una postura que realmente se enfrenta a la realidad de lo que es la industria de infosec o de infoseguridad o de seguridad informática, porque tiene una postura punitivista
sobre aquellas conductas que son típicas de esta actividad profesional. Por lo tanto, tampoco nosotros logramos realmente enfilarnos en una postura que sea amigable realmente para lo que verdaderamente configuran las acciones técnicas de la ciberseguridad, ¿no? Y el convenio de UDAP, pues como les digo, muchas veces en ciertas situaciones, sobre todo cuando se punitiviza de manera preventiva, el tener, por ejemplo, herramientas que sean destinadas a causar daño informático, justamente lo que se hace es pervertir el estado de inocencia, porque justamente estamos sancionando a las características del autor, ¿no? O sea, las características de conocimiento técnico del autor, y lo que en definitiva significa el método que persisto en comentarles de matar al mensajero. Es decir, si tenemos a alguien que por conocimientos específicos nos logra señalar que existe alguna falla en algún sistema informático, la realidad es que no deberíamos castigar a ese personaje desde lo jurídico, sino por el contrario agradecerle su contribución al mejoramiento del estado actual de la ciberseguridad. Nuestra postura es contraria y es por eso que lamentablemente tenemos un triste derrotero de casos judicializados que llegan justamente por el tema del mal llamado hacking ético. En realidad tenemos que hablar de hacking y punto, porque es la actividad profesional. Si hablamos de hacking que es ilícito, entonces no estamos hablando de hacking, estamos hablando de ciberdelitos y encuadrará en alguna de las figuras que establece la ley 26388 y que fueron incorporadas a nuestro catálogo, ¿sí?, de Código Penal. Entonces tenemos que dejar de bañar con vocablos inadecuados como la ética. La ética y el hacking son situaciones que van absolutamente separadas, que no tienen nada que ver una con la otra, y que a los efectos de lo legal nos importa solamente aquello que se castiga, ¿sí?, concretamente, aquello que está prohibido. Si no está prohibido, claramente está permitido. Entonces dejemos de punir preventivamente conductas que tipificamos por el riesgo, ¿no? Porque nuestro derecho es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor, ¿no? Pero bueno, esto solamente para darles la foto de ese marco normativo y de las tendencias que tenemos, ¿no?, a eh, entender el hecho subyacente al mejoramiento de la ciberseguridad, porque ¿cómo se cree que se mejora la ciberseguridad si no es investigando en ella? Si tenemos una prohibición pseudogenérica y un temor reverencial a investigar en materia de ciberseguridad porque nos castigan con este tipo de acciones, nadie va a tener estímulo realmente a seguir investigando. Entonces, lo que estamos haciendo es generando un ecosistema cada vez más inseguro por el simple hecho que desestimulamos que quienes son profesionales en la materia y quienes sí pueden aportar su grano de arena para mejorar técnicamente esto, estén absolutamente estigmatizados, sobreexpuestos, demonizados y hasta procesados judicialmente. Claramente la ciberseguridad no la podemos levantar solamente con, por ejemplo, políticos, politólogos, conciencias, licenciados en ciencias de la comunicación. No se la puede levantar a la ciberseguridad sin especialistas técnicos que tengan competencias técnicas específicas y conocimientos técnicos específicos en materia de ciberseguridad desde un punto de vista técnico idóneo particular, ¿no? Proseguimos con el marco normativo. Nosotros en febrero del año 2022 procedimos a actualizar nuestro Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y de Ciberdelitos, que va del año 2021 al 2024 por medio de la Resolución 75 de 2022. En febrero también del 2022, por medio de la Resolución 86 del mismo año, se creó el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen, bajo sus siglas FORCIC. Y en el marco del FORCIC también se creó un Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología, CICAT, que va a tener las misiones de analizar, investigar, prevenir ciberdelitos de alta tecnología por medio de esta resolución 139 del año 2022. Ahora bien, dicho esto, claramente ustedes notan que también hay una suerte, ¿no?, de redundancias terminológicas y sinonimias forzadas. Parecemos confundirlo todo, ¿no? En primer lugar, tenemos una ley que es de delitos informáticos, recuerden ese vocablo. Después hablamos de delitos tecnológicos. Hablamos de ciberdelitos en la misma frase, como si el delito tecnológico y el ciberdelito fuera otra cosa. Pero bueno, también es distinto a lo anterior.
Y además de todo esto agregamos el cibercrimen, ¿no? O sea, tenemos ya delitos informáticos, delitos tecnológicos, ciberdelitos, cibercrimen, y coincido con lo que dicen allí en el chat, nos encantan, parece, los conceptos, o parece que alguien no entiende, por falta de conocimientos jurídicos desde ya, que el sistema se vale de definiciones y que tenemos que mantener y preservar esas definiciones normativas a lo largo de todo el sistema para que tengan congruencia y que el sistema se baste a sí mismo. Imagínense ustedes si tuviéramos 30 definiciones sobre el concepto de firma digital o 20 definiciones sobre el concepto de firma hológrafa o 6 definiciones sobre el concepto de instrumento público. Y agregamos a esta capa, ¿sí? No solamente dijimos cibercrimen, ¿sí? Cibercriminalidad, agregamos algo nuevo, ciberdelito de alta tecnología. También me encantaría saber cuál es la diferenciación de la alta tecnología con el tecnológico y a qué se refiere, ¿no? Pero evidentemente somos, ¿no? Bastante la cuestión burocrática de generar sinonimia que parece cada vez engrandecer de manera más severa el asunto, cuando en realidad no tenemos ninguna capacidad de persecución de ciberdelitos de alta tecnología o de cibercrimen como se lo conoce como tal. Es decir, pensemos realmente si hemos sido capaces de desmantelar consorcios internacionales de ciberatacantes o si tenemos realmente capacidad de resolver algunos de estos eventos. Nosotros no logramos resolver idóneamente de manera uniforme a lo largo de todo el territorio nacional eventos tan pedestres como el phishing, las ciberestafas, el hostigamiento digital, la difusión no autorizada de imágenes íntimas, y puedo seguir. Entonces, ¿cómo podemos creer que simplemente verbalizando palabras cada vez más complejas y cuestiones cibernéticas cada vez más elevadas, o que aparenten elevación, eso va a convertir y va a proyectarse sobre nuestra realidad? La pregunta es, ¿a quién están engañando? Porque a la ciudadanía no la engañan, a los letrados no nos engañan cuando, por ejemplo, se declaran incompetentes porque no saben qué hacer con el tema, o cuando la fiscalía especializada es una sola, o cuando una provincia no tiene medios para hacer nada de esto y no puede perseguir nada. Entonces, ¿a quién están engañando? ¿Al ciudadano que sufre una ciberestafa y que tal vez va a una comisaría a que le tomen, por ejemplo, la prueba informática en el momento y tal vez en ese mismo momento le dicen que no pueden hacerlo y la prueba se echa a perder? ¿O le hacen borrar una aplicación? Entonces, ¿a quién están engañando? ¿No, están engañando a alguien de afuera? Es decir, estamos engañando internacionalmente a que los demás crean que tenemos mejores capacidades de madurez, ¿no? O nos estamos queriendo autoengañar con nulos efectos, ¿no? Y cerramos el tema del recorrido normativo con el asunto de la seguridad de los datos, porque también hay todo otro ecosistema regulatorio paralelo, que es el tema de la protección de datos personales, que tiene que ver con la seguridad de los datos, y el concepto histórico que nosotros manejamos de orden jurídico a lo que es el tema del deber de seguridad. Deber que para nosotros deriva del principio general de la buena fe objetiva, y que para nosotros, desde la perspectiva de su expresión, nace en ese artículo 42, que es un artículo fundamental de nuestra Constitución Nacional, que se incorpora con la reforma del 94, y donde se habla de la seguridad en el marco de la relación de consumo. Ahora bien, aclaro, muchas veces, y prácticamente en la mayoría de las situaciones que tenemos en nuestra sociedad, los titulares de los datos son asimismo consumidores y usuarios, ¿no? Por lo tanto, la protección consumeril también va mucho de la mano con la regulación de la protección de datos personales para los titulares, que reúnen también esas características. Es por eso que aplica también los principios del artículo 5 de la LDC o del artículo 6 y sus respectivas reglamentaciones. Y dicho esto, cuando nosotros hablamos de seguridad nos referimos a un concepto de un bien jurídico de carácter indivisible. Nuestra ley de protección de datos personales también define en el artículo 9 lo que es el tema de las medidas de seguridad y el principio de seguridad. Nos dice que es adoptar medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no
de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Asimismo, nosotros tenemos también regulación sobre medidas de seguridad. Tuvimos una derogada disposición 11 del año 2006 que establecía niveles de seguridad de carácter acumulativo según las tipologías de los datos, y después en la actualidad tenemos, y todavía seguimos teniendo, lo que es increíble, seguimos teniendo una resolución sobre las medidas de seguridad, que es la 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y que les va a dar claramente una foto sobre esta cuestión, que son las medidas de seguridad, son recomendaciones. Y esta es una grandísima, grandísima falla de orden conceptual. ¿Cómo puede ser que las medidas de seguridad sean sugerencias que cualquiera puede tomar a su arbitrio y a su entender? Sobre todo cuando las medidas de seguridad de esta resolución 47 del 2018, los invito a su lectura, van a encontrar que son medidas absolutamente inespecíficas, que establecen lo que se debe hacer frente a la recolección de los datos, los controles de acceso, los controles de cambio, el respaldo y recuperación, la gestión de vulnerabilidades, la destrucción, ¿sí?, de la información, los incidentes de seguridad, la elaboración de un informe incidentes. Aguarden un segundito que se me está reiniciando la pantalla. Perfecto, ahí les paso en el chat lo que están consultando. Bueno, entonces, en relación a esto, fragmentamos las medidas de seguridad según las diferentes etapas del ciclo de vida del dato, pero en vez de generar la obligación de seguirlas, resultan que son potestativas, cuando responden realmente a un estado actual del arte. Y claramente, la primera observación intuitiva que deberíamos hacer es que si estamos hablando verdaderamente de medidas de seguridad, las medidas de seguridad tienen obsolescencia. Porque al mejorar el estado actual del arte, claramente las medidas que tal vez servían en otra época dejan de ser eficientes para la época en la que nos encontramos. ¿Cómo puede ser que las medidas de 2018 sean válidas e igualmente eficientes en nuestros días? Esto es porque no son verdaderas medidas de seguridad. Claramente son otra cosa, son medidas que tienen que ver con el gobierno de la seguridad de los datos, pero no son medidas técnicas de seguridad, porque si no deberían cambiar. Claramente deberían cambiar. Pregúntense ustedes si manejarían medidas de seguridad del 2018 en sus propios dispositivos, si lo creerían adecuado. Claramente estamos equivocando los conceptos aquí. Y después tenemos ciberdelitos relacionados a la seguridad informática, que es esto que yo les mencionaba de nuestra ley de delitos informáticos, en particular las figuras que se relacionan con el tema de seguridad informática, o sea, aquellos que no tienen que ver con situaciones particulares de las personas, como puede ser el caso, ¿no?, de lo que son las imágenes de explotación sexual infantil, entre otras situaciones, es el tema del acceso indebido a comunicaciones, los accesos indebidos a sistemas informáticos o a datos informáticos de acceso restringido, los accesos indebidos a bases de datos, la defraudación, la estafa, el daño informático, la interrupción o el entorpecimiento de comunicaciones y la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción o inutilización de la prueba, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el ciberdelito relacionado con la prueba o la evidencia de carácter digital. Ahora pasamos a la regulación madre de la temática de ciberseguridad, que claramente son las estrategias nacionales de ciberseguridad que hemos tenido. Voy a comentarles tanto lo que ha sucedido con la primera estrategia como con la segunda, ¿no? Nosotros arrancamos, ¿no?, con esa resolución que les había mencionado, que es la 829 del año 2019, que fue la primera estrategia nacional de ciberseguridad emanada de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Secretaría de Gobierno de Modernización. Y esta estrategia ha tenido un tinte que se preserva obviamente en la segunda, de carácter multidisciplinar, multisectorial, que tenía un objetivo recontradifuso, que era brindar un contexto seguro para el desarrollo, ¿no?, de acciones de prevención, de detección, de respuesta y de recuperación frente a ciberamenazas, y otorgar también un marco normativo. En este sentido, lo primero que deberíamos plantearnos es, bueno, tal vez, y claramente la posición pacífica, aceptando que la primera estrategia nacional de ciberseguridad que tengamos tenga un texto de esas características,
ha sido que fue claramente nuestro primer abordaje, nuestro primer intento. Por lo tanto, bueno, podía llegar a ser de alguna forma difuso. Y podríamos llegar a permitirlo, ¿no? Los principios rectores de ese momento era el tema del respeto de los derechos y libertades individuales, el liderazgo, la integración internacional, la cultura y la responsabilidad compartida, y el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico. Ahora bien, ustedes escuchando todas estas cosas que les estoy comentando parecen no ser específicas del ámbito de la ciberseguridad. Es decir, son cosas comunes que podríamos también mencionar respecto de cómo debería seguirse un plan de protección de datos personales, ¿no? O sea, claramente es adecuable. Y los objetivos que tenía esa primera estrategia nacional era la concientización del uso seguro del ciberespacio, la capacitación y educación en el uso seguro del ciberespacio, el desarrollo del marco normativo, el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y de respuesta, la protección y recuperación de los sistemas de información en el sector público, el fomento de la industria de la ciberseguridad, la cooperación internacional y la protección de las infraestructuras críticas nacionales de información. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de este tema yo siempre me refiero a que somos expertos en la retórica de la ciberseguridad? Porque al momento, ni siquiera, ¿no? La primera estrategia, como así tampoco la segunda, parece tener elementos o objetivos técnicos específicos en materia de ciberseguridad. Si nosotros no tenemos acciones técnicas concretas explicitadas en el texto que sirvan eficientemente para lo que es la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación frente a ciberamenazas, y damos respuestas y cursos de acción concretos y metodologías decisionales sobre lo que tenemos que hacer cuando ocurre algún ciberincidente, no vamos a poder luchar con la ciberseguridad simplemente haciéndolo con la palabra. Como así tampoco se logra luchar con la ciberseguridad haciendo reuniones multisectoriales en las cuales las empresas intercambian cumplidos con el sector político, en grandes mesas de reunión, con café y medialunas. Eso no es la ciberseguridad. No es la ciberseguridad desde una perspectiva técnica sólida. Tampoco lo es la difusión de noticias a través de fotos institucionales muy bien tomadas. Es decir, no se democratiza tampoco el conocimiento de la ciudadanía sobre lo que se hace en materia de ciberseguridad a través de canales que son absolutamente limitativos, como es el caso de las noticias publicadas en los portales de las autoridades de aplicación, y tampoco se logra con este tipo de normativa burocrática y sin sentido, donde se crean absolutamente todos conceptos indefinidos, donde encima se perpetúan estas instituciones, comités, secretarías y observatorios que les comentaba anteriormente, que no tienen en su interior verdaderos especialistas técnicos en ciberseguridad. O sea, nos falta absolutamente esa carga. Y naturalmente las ciberamenazas se combatan con verdadera capacidad profesional. Nosotros no vamos a poder bajar los niveles de nuestra inseguridad informática si nosotros no operamos de alguna manera sólida desde el punto de vista técnico, operativo, porque no se logra combatir los fenómenos ni los ciberincidentes con magia negra. Nosotros necesitamos herramientas reales de abordaje que son ampliamente conocidas para los expertos de la industria. Es decir, ¿por qué no hemos tenido en las direcciones nacionales de ciberseguridad cargos directivos que tengan la misma capacidad que ocupar, por ejemplo, un cargo real de Chief Information Security Officer en una multinacional o un Chief Security Officer, con esas competencias, con ese seniority, con esos conocimientos requeridos a nivel industria, no a nivel político? No necesitamos burócratas de la ciberseguridad. Y por otra parte, también lo otro es que seguimos postergando una asignatura pendiente de lo que es la ciberseguridad, que es el tema de la ciberresiliencia, o sea, construir también el tema de ser capaces de resistir y mejorar nuestra resistencia frente a la ocurrencia de ciberincidentes. Nosotros no parecemos aprender del pasado y al mismo tiempo parecemos seguir recibiendo golpes de manera permanente y por lo tanto, bueno, no hay capacidad de aprendizaje sobre los errores de lo que se va haciendo. Está claro que multidisciplinariedad e intersectorialidad e interdisciplinariedad son cosas necesarias, pero no se puede trabajar con sustitución disciplinar predatoria. O sea, si yo suplanto las áreas técnicas por disciplinas blandas,
o mismo omito áreas técnicas duras con enfoques holísticos sobre lo técnico, claramente no estoy cubriendo la competencia dura y estricta que requiero para solventar esa necesidad. Está claro que podemos complementar nosotros con nuestras aptitudes blandas, sociales, políticas, comunicativas, burocráticas, pero no podemos creer que la ciberseguridad es eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado práctico de los objetivos que nos planteamos en esa primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad? En esos objetivos, en primer lugar, fueron todos objetivos retóricos y no técnicos. En la realidad, vimos que nuestros derechos, nuestras libertades cada vez fueron más vulneradas, no solamente por el sector privado, sino por el propio Estado, por las propias instituciones del Estado. Por el contrario, se prometía liderazgo en ciberseguridad. Les pregunto a ustedes si alguno vio liderazgo en ciberseguridad a nivel nacional. Tampoco avanzamos en ninguna integración a nivel internacional. No es que nosotros pudimos ser relevantes tal vez, ¿no?, para alguna otra institución o parte del mundo. Tampoco creció la cultura de ciberseguridad a nivel local de forma generalizada para la población. Tampoco se capacitó verdaderamente el país, como lo hemos visto, ni a los actores claves que necesitaban ser capacitados. Tal es el ejemplo de las cosas que ustedes están escribiendo en el chat y de los ciberincidentes que han ocurrido. No paran de ocurrir, ¿sí? No paran de ocurrir. Y también tenemos el otro problema de la ciudadanía en general. Los ciberdelitos comunes azotan como flagelo de manera permanente al ciudadano promedio, que está sometido de forma permanente a los golpes de los fraudes, de las estafas informáticas, de lo que es el phishing como evento. Y tampoco se fortaleció el desarrollo socioeconómico. Está muy claro que la economía del conocimiento es una promesa que todavía no se concreta. Nuestra industria en materia de ciberseguridad no ha crecido. Es decir, justamente los especialistas de estos temas buscan justamente proveer sus servicios para el extranjero y no a nivel local. No existe realmente un fortalecimiento del desarrollo socioeconómico a nivel local de ese tipo de industria. Y para el colmo de todo, ¿cómo se abre el proceso de consulta de la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad? Y acá tenemos un evento absolutamente llamativo. Se abrió el 5 de enero de 2023. Para la mayor ridiculez y burla hacia la ciudadanía, teniendo la idea clara de que la ciberseguridad no ha hecho nada por nosotros durante todos los años que pasaron, parecía estar muy apurada de tener que abrir un proceso de consulta pública en pleno receso vacacional. Todos sabemos que enero es un mes vacacional para todos, sin perjuicio de que las personas, los ciudadanos se tomen o no se tomen las vacaciones. Lo cierto es que uno espera una muy inferior participación de la ciudadanía que si lo hiciera, por ejemplo, en un mes corriente en el que todos los ciudadanos están trabajando, como ser, por ejemplo, no sé, el mes de abril, ¿sí? Noviembre, octubre, es decir, meses en los cuales no hay recesos públicamente conocidos a los cuales la mayoría de la población puede estar transitando. ¿Y qué sucedió? Se abrió el proceso de consulta pública el 5 de enero de 2023. Prácticamente, bueno, a unos días de Año Nuevo, ¿sí?, se abrió ese procedimiento de consulta pública del documento Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lo que demuestra encima la burla a la ciudadanía de lo que es someter a la consulta pública y hacerle trabajar al ciudadano, ¿no?, frente a la pobreza de la construcción de ese documento. Los procedimientos de consulta pública de documentos normativos no pueden suplir la idoneidad que tienen que tener los funcionarios a la hora de construir esos textos. Porque si no, estamos tercerizando en la ciudadanía el deber de corregir o forzar el consentimiento tácito de la misma frente a la pobreza del trabajo y del esfuerzo que se ha hecho previamente para construir esos documentos. La segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad prácticamente fue un copia-pegue de la primera Estrategia Nacional, con algunas aliteraciones en cuanto al ordenamiento, aunar algunos objetivos para que cambie obviamente la estructura. Por lo tanto, desde el punto de vista sustancial, realmente no mostraba saltos abismales entre una entidad y la otra.
Pero bueno, sin perjuicio de eso, se abrió el proceso de consulta pública el 5 de enero, un proceso que iba a cerrar, imagínense, a mediados de febrero, es decir, cuando, por ejemplo, los letrados volvemos de la feria. Y en relación a esto, simplemente darles un antecedente. Nosotros ya también tuvimos una burla previa de un proceso de consulta pública de normas, que fue el que ocurrió con el proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública de 2022. Se abrió ese proceso en el cual se recibieron aportes, comentarios y demás al anteproyecto publicado allá por septiembre, agosto de 2022. Y cuando sale el informe de esto, resumieron 1955 carillas de aportes de 173 opiniones en menos de 13 carillas. Un poder de síntesis abismal, súper impresionante. Y además de todo esto, también pensar que no es representativo de nada 173 opiniones de una cámara de eco, porque claramente los que participaron son los únicos que estaban al tanto de esto. Me invito a realizar, no sé, la pregunta estadística de si todos y cada uno de ustedes sabían de ello. Y claramente, como he hecho muchas veces las consultas en las aulas de la facultad, ni siquiera todos los letrados estaban al tanto de que se podía tal vez modificar la 25326. Ahora bien, dicho esto, ustedes ya tienen por lo menos en mente de que un proceso, entre comillas, pseudo exitoso durante el año resume 173 opiniones aportes, entre los cuales un aporte fue de quien les habla. En relación a esto, para que ustedes vean el éxito que tuvo este proceso, ¿no? Que se abrió en el verano, el 5 de enero, con todo el apuro, ¿no? Antes de Reyes, y que terminó el 16 de febrero de 2023, ¿no? En medio de ese receso vacacional, hay algo increíble, ¿sí? Y para que vean un poco el tema de pensar, ¿sí? De pensar en este sentido, bueno, ¿cuál es la conclusión de esta situación? Ahora me reservo el número para simplemente realizar las observaciones sobre esa segunda estrategia nacional y simplemente adelantarme, ¿no? al resultado y compartírselos. Podemos tener el razonamiento de que los ciberincidentes, la ciberseguridad no descansa, y esa puede llegar a ser una visión, pero no puede ser la excusa de tomar decisiones en momentos en los cuales no puede participar democráticamente toda la ciudadanía. Es decir, pensemos en una persona que tal vez tuviera alguna situación, si quisiera, por ejemplo, participar y tuviera que interrumpir su receso para hacerla, ¿no? Pero bueno, esto desde un punto de vista cuantitativo es una cuestión, ¿no? Que tal vez se arriesgaron a tomar, ¿no? Los principios que estableció la segunda estrategia resultan, como les comentaba, una ampliación cosmética, retórica de los principios expuestos en la primera estrategia nacional. No cambió, ¿sí? No cambió absolutamente nada. Algunas cosas cambiaron sí cosméticamente. Por ejemplo, cuando hablaban de cuestiones internacionales, cambiaron en la palabra integración por cooperación, un gran salto, ¿no? Conceptual inmenso. También se agregó otro principio teleológico totalmente inespecífico y que no tiene en lo absoluto que ver de forma exclusiva, ¿sí? Con la ciberseguridad. A eso me refiero. No quiere decir que no podamos mencionar todos los principios generales del derecho en todas las normas. Eso ya lo sabemos como abogados. Pero, por ejemplo, que en la Estrategia Nacional de Seguridad tengan que agregar como novedad en la segunda estrategia el respeto por la soberanía nacional, me cabe preguntarme a mí misma en relación de en qué planteo cabe que la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad fuera en contra de la soberanía nacional. ¿Cómo podríamos creer lo contrario? Es decir, tenemos que aclarar lo obvio. Realmente tenemos que poner que también la Estrategia Nacional de Ciberseguridad avala el principio de la buena fe, va en contra del abuso del derecho. Es decir, tenemos que aclarar esas cosas. O sea, esto es claramente personas que no se dedican al derecho y que van descubriendo principios como si fueran novedades, y son principios que están en nosotros, entre nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, para el ojo inexperto puede parecer todo bastante novedoso. Ahora bien, esto que yo les decía de la reestructuración de los puntos, la literación de los mismos, y una frutillita, ¿sí? Una frutillita de este postre es que además ese texto que se
sometió a la consulta pública, tenía un último documento adosado que era un glosario. Uno espera que el glosario tenga alguna utilidad de orden técnico, es decir, como lo tiene el glosario que tenemos de definiciones, nuestra ley de protección de datos personales, que da definiciones que tienen que ver con el tema de la protección de datos. Increíblemente el glosario, ¿sí?, definía cosas como capacitación, como concientización, es decir, sin perjuicio que definió mal el tema de la ciberseguridad en sí misma, porque no aportó un concepto correcto sobre ciberseguridad, sí definió cosas de sentido común. ¿Cómo puede ser que en un glosario en materia de ciberseguridad estemos definiendo la palabra capacitación? ¿Cómo puede ser que pretendamos definir concientización? Y es más, ¿por qué nos arrogamos la facultad de hacer de vuelta definiciones redundantes diversas a las que ya tiene nuestro ordenamiento normativo? Porque ya define de vuelta ciberseguridad de forma diversa todo lo que se hizo antes, infraestructuras críticas de la información, que tiene su norma específica. ¿Para qué volver a definirlo? Pero bueno, esto no termina allí. ¿Dónde termina el proceso de consulta? Bueno, claramente de lo que nosotros vemos no hubo realmente un verdadero debate participativo, abierto, transparente, ni tampoco federal. La participación de las provincias al mismo nivel que sucedió con el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales también brilla por su ausencia, es decir, parece que las provincias no merecen ser consultadas al respecto de estas cuestiones, porque evidentemente deben creer que no las afecta. Algunas acciones que fueron realizadas y publicadas en el sitio de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, como algunas videoconferencias o reuniones con empresas, tampoco eso es convocar al pueblo y al conocimiento público sobre estas cuestiones. Y para darles una foto de cómo se lleva adelante, ¿no?, el fracaso y un proceso que parece haber tenido la intención de autoboicotearse, después del cierre, ¿sí?, de este proceso de consulta pública, en el informe de la consulta pública, se confirma que solamente se recabaron en todo el proceso, y esto como crónica de muerte anunciada que les comentaba, abrir un proceso en pleno receso vacacional. Adivinen ustedes cuántos aportes se recibieron. Recuerden que en el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales se recibieron 173 aportes. En este caso, para la consulta pública de nuestra segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se recibieron tan solo un total de 18 aportes. Restando mi aporte, son 17 aportes para el resto del país. 3 aportes provenieron del sector público. Por lo tanto, evidentemente, parece que al sector público, al que les pegan con data breaches y ransomware todos los días, no les interesó ni siquiera hacer un informe, un aporte, una opinión, una crítica por dependencia. Pensemos que tenemos un aparato estatal amplio, absolutamente amplio, que son muchísimas, realmente muchísimas personas que podrían, es decir, tenemos varias instituciones que podrían haber estado interesadas en efectuar aportes. Solamente 3 provenieron del sector público. 4 provenieron del sector privado, es decir, solamente 4 empresas se despabilaron con este tema. 7 de la sociedad civil, 1 del sector académico, 2 de los organismos y entidades internacionales, y un solo aporte de la comunidad técnica, comunidad que obviamente viene siendo discriminada de manera sistemática, ¿no? Todos estos 18 aportes se los presentaron a través de la plataforma de trámites a distancia y fueron justamente los que se procesaron en ese informe de consulta pública, ¿sí? Entonces, cabe preguntarnos seriamente, en relación a esta segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿qué representatividad tienen 18 aportes distribuidos en todos los actores interesados y el esfuerzo que ello implica en relación a todo el país? O sea, de un país que cuenta con más de 46 millones de habitantes, un Estado nacional que tiene 142 organismos, que tiene 47.000 empresas formalmente registradas,
¿Cómo puede ser que solamente 18 aportes sean representativos de lo que opina la gente? Dicho esto, la aprobación de esta segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad se realizó por medio de la Resolución 44 del 2023, por la cual se aprobó esta segunda Estrategia Nacional, en la que también se creó nuevamente más burocracia, una unidad de gestión y cooperación en ciberseguridad en la órbita de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Innovación Pública, y también se estableció que la unidad ejecutiva del Comité Nacional de Ciberseguridad, que fue creada previamente en el año 2019, iba a ser dependiente de la unidad de gestión y de cooperación en ciberseguridad. Y cierra, obviamente, la segunda estrategia nacional, invitando tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también a las provincias a adherir a su texto, ¿no? Dicho esto, la unidad de gestión y de cooperación en ciberseguridad va a tener determinadas funciones que se establecieron para realizar acciones relativas, ¿no?, al plan de nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como ser el tema de impulsar planes programáticos, elaborar material educativo, fomentar capacitación, elevar propuestas de actualización de la normativa, proponer actividades y programas para la articulación federal, facilitar instancias de coordinación y participación, robustecer vínculos con universidades y con el sector académico, coordinar la vinculación con actores del ecosistema de la ciberseguridad, desarrollar cualquier otro tipo de actividad para concertar los objetivos de la estrategia nacional y coordinar la labor de la unidad ejecutiva del Comité Nacional de Ciberseguridad. ¿Y cuáles van a ser las funciones de esa unidad ejecutiva del Comité Nacional de Ciberseguridad? Y van a ser realmente funciones prácticamente documentales, ¿no? Elaborar y comunicar la agenda de reuniones a la que el comité es convocado, documentar y comunicar a través de actas las decisiones y cursos de acción que se adopten en las reuniones, poner a disposición de los integrantes del comité todos los documentos que les sean necesarios, ¿no?, para el desarrollo de las actividades que hacen, preparar también los antecedentes para convocar a otros organismos, ¿no?, que resulten convenientes convocar en determinadas cuestiones, mantener un registro actualizado de los documentos que elabore el Comité Nacional y también realizar un seguimiento y participar en la labor de los grupos de trabajo que se creen por medio del Comité Nacional. O sea, burocracia, burocracia, burocracia. Algo no propio de lo que es la ciberseguridad, sin perjuicio de que ya es necesario que lo adoptemos en todo, pero no por ello puede ser lo único que nosotros hemos cambiado en el tema. Se declaró que esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la segunda, iba a tener perspectiva de género y de derechos humanos, contemplando sectores vulnerables, ¿no?, y desarrollos tecnológicos como IoT, 5G y servicios de nube. Es como decirles, bueno, agarremos tres cosas aleatoriamente tecnológicas que se nos han ocurrido y pongámoslas juntas, que parece que hemos avanzado en algo, ¿no? Y la gobernanza y la colaboración adaptativa de múltiples partes interesadas. Es como decir mucho sin decir nada, ¿no? ¿Qué principios rectores se establecen en la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad? Los mismos que en la primera. El único principio, ¿sí?, nuevo, es la perspectiva de género y derechos humanos, ¿sí? Increíblemente, de la ciberseguridad, evidentemente, para los data breaches los tienen que enfocar con perspectiva de género, porque deben tener alguna cuestión de género que no conozco siendo mujer. Luego, en relación a esto de lo que es el contenido final, que es lo que importa del análisis, no solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo de la estrategia, creen realmente que en la estructura de la misma, si se alitera el orden, el lector cree que se ha hecho una nueva estrategia verdaderamente y que después de los 18 aportes alguien repensó el contenido y lo volvió a reelaborar. Claramente eso es un efecto visual, o sea, esto de cambiar el orden de un índice no cambia la pobreza del contenido en la construcción del libro si el libro es pobre. Y esto podrá engañar a algún lector descuidado y hacerle creer de que han hecho mucho trabajo en ello, pero no es así en los hechos, es una temática absoluta de manipulación y disimulación del contenido. Y es por eso que me he tomado el trabajo de poder comentarles ahora a continuación qué objetivos se reubicaron, ¿no? El objetivo primero de fortalecimiento del sistema institucional. Para el abordaje de la problemática de la ciberseguridad a nivel federal, ahora es el objetivo 1, antes era el objetivo 8. Por lo tanto, cuando uno agarra la primera vista de la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, parece nueva, pero no lo es.
el primer punto que ahora ocupa ese lugar, antes ocupaba el último punto, ¿no? Es una gran estrategia para renovar y refrescar el abordaje del texto. El objetivo 2, que dice protección de las infraestructuras críticas nacionales, antes era el objetivo 7. Es el mismo objetivo, cambió de lugar. El objetivo 3, protección y recuperación de los sistemas de información del sector público, era el anterior objetivo 4, en la primera estrategia. El objetivo 4, de fortalecimiento de capacidades de prevención, detección y respuesta, antes era el objetivo 3. El objetivo 5, concientización, capacitación, educación y promoción para la formación de especialistas en ciberseguridad, antes era el objetivo 1. Es decir, entre el documento que dispusieron para la consulta y el producto final después de la consulta pública, lo único que hicieron fue enjambrar los contenidos de los objetivos como si fuera, ¿no?, un mazo de cartas. Chuflearon el mazo de cartas. El objetivo 6, de desarrollo de marco normativo, en el documento que sometieron a la consulta pública, antes era el objetivo que ocupaba el lugar número 2. Y el objetivo 7, de cooperación internacional, antes ocupaba el lugar del objetivo 6. Entonces, simplemente para pasar ahora a la cuestión de los ciberincidentes a lo largo de los últimos años, o sea, la foto de qué es lo que anda sucediendo en relación a los eventos cibernéticos y por qué necesitamos, obviamente, cambios, y que tiene que ver con todo lo que ustedes están allí posteando en el chat sobre ciberincidentes ocurridos a nivel nacional y en otras partes de nuestro país, o sea, en todas las provincias, porque todas las provincias son afectadas y azotadas igualmente por el fenómeno de la inseguridad informática. Día a día salen, obviamente, numerosos informes que versan sobre las violaciones que hay a la seguridad, a la información, que afectan a todo tipo de instituciones, como les digo, de carácter público, de carácter privado, gobierno, poderes judiciales, instituciones sanitarias, ¿no?, hospitales, clínicas, universidades, instituciones financieras, bancos, aseguradoras, empresas de cualquier tipo, ¿no? Entonces está claro que existe alguna suerte de reticencia, ¿no?, natural, del ecosistema privado, ¿no?, de exponer sus trapitos sucios y de claramente no transparentar la ocurrencia de incidentes o la ocurrencia y el descubrimiento de vulnerabilidades. Todos los fenómenos que se inclinan en la temática de fugas de información, data breach o security breach, son fenómenos muy complejos, ¿no?, muy, muy complejos de abordar. Está claro que la cultura corporativa con el paso del tiempo ha ido mejorando en el sentido de que se propende, ¿no?, hacia la transparencia informativa. Y en relación a esto, tenemos nuevos deberes, nuevas obligaciones que tienen que ver con que cuando ocurre una situación relativa a lo que es un incidente de ciberseguridad, se proceda a su comunicación, a su notificación, ¿no? Entonces, como estamos en una situación permanente de ocurrencia de estos fenómenos, ya no es curioso que nosotros necesitemos normativa real, con competencias y cuestiones, ¿no?, de abordaje técnico específico del fenómeno de lo que es la fuga de información. Porque no vamos a resolver las fugas de información de manera íntegra si la resolución no es técnica jurídica. Si solamente estamos hablando de obligaciones jurídicas de notificación, no estamos haciendo nada desde el plano de las medidas técnicas, ¿no? Y en otros países, como ser los Estados Unidos, existen normas no solamente de data breach, sino también de lo que es security freeze. O sea, tenemos normativas muy importantes en relación a eso, y la realidad es que podríamos imitar de algún modo, ¿no?, los esquemas normativos en los cuales se abordan específicamente ciertas cuestiones que son absolutamente capitales en materia de ciberseguridad. O sea, solamente para darles un panorama de los data breaches que tuvimos y algunos que ustedes han mencionado allí en el chat. Arrancamos hace pocos años, ¿no?, con lo que fue la Gorra Leaks, la Dirección Nacional de Migraciones, RENAPER, IOFA, Policía Federal, el Poder Ejecutivo de las provincias, ¿no?, en el caso de provincia de San Luis, empresas, obviamente, Ministerio de Salud de San Juan, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la página web de APSA, el Ministerio Público Fiscal de Cava, Senado de la Nación, Poder Judicial. Ustedes mostraban poderes judiciales hackeados allí, de la provincia de Chaco. También hemos tenido tantos otros, ¿no?, para recordar, como el caso de provincia de Córdoba, que hasta ha declarado días inhábiles como consecuencia del problema que tenían levantando el backup. La transportadora de gas del sur, el sistema de las recargas de la tarjeta SUBE, ¿no?, hospitales Perrando de Chaco, en Neuquén, el Garrahan.
la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Hospital Municipal Lucero de Bahía Blanca, Poder Judicial de Córdoba, el de Neuquén, el de Santa Cruz, la Legislatura de Cava, Ministerio de Salud, la fuga de los datos del censo, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se suman otros data breaches de 2023, como algunos de municipalidades, como fue Dolores, como fue Pergamino, Fuerza Aérea, y también otras empresas y aseguradoras conocidas locales, ¿no? O sea, en definitiva, esto es una cuestión a diario. Los ciberincidentes no discriminan. Y claramente cuando pensamos en cómo se han abordado estas cuestiones, ¿no? Cómo se resolvieron, hay muchísima falta de información, es decir, no tenemos explicaciones, no tenemos transparencia informativa sobre cómo se resuelven estas cuestiones, y claramente la situación de descreimiento que tenemos todos es, bueno, ¿a alguien realmente le importa la ciberseguridad, la protección de datos personales para la gente, ¿no? Los impactos jurídicos, y esto para entenderlo desde el punto de vista sustancial, de cuál es la lesión al bien jurídico subyacente, a los datos como activos. Cuando nosotros estamos lesionando esta cantidad de información, claramente involucra a la integridad de los usuarios, o sea, tenemos problemas en relación a los titulares de los datos. Ahí en el chat están comentando lo del hackeo a PAMI, también la situación tremenda de lo que fue ese evento y de cómo se esparcieron sus efectos perniciosos sobre los usuarios. Y vale aclarar, usuarios hipervulnerables, es decir, y al mismo tiempo no parecemos desoír este tipo de cuestiones e intentar meternos, ¿no?, en regulaciones cada vez más complejas desde el punto de vista de la ciberseguridad, como es, por ejemplo, la ambición al mismo tiempo de todo lo que ocurre, y hasta con el ejemplo de PAMI en nuestras manos y en nuestra memoria, de regular y tener un sistema de historia clínica electrónica única a nivel nacional. O sea, ¿con qué garantías a la población se le da en función de esas ambiciones de cada vez tener mayor acaparamiento y control sobre los datos de los ciudadanos, ¿no? Claramente, en relación a esto, cuando nosotros hablamos de información y tratamiento de información, nos referimos a actividades riesgosas. Y las actividades riesgosas naturalmente requieren inversiones en ciberseguridad. La ciberseguridad no puede ser concebida por un gasto. Esto es algo que claramente todos cuando estudiamos, ¿no?, estas cuestiones en posgrado lo recalcamos a fuego, que es el tema de que tenemos que cambiar los paradigmas y las visiones que se tienen muchas veces en este tema de minimizar la importancia y la relevancia de invertir en ciberseguridad a los efectos de prevenir los riesgos y prevenir los daños, porque si no tenemos ese tipo de medidas tanto en el ámbito físico como en el ámbito lógico, claramente nos sobreexponemos. Y naturalmente también el otro punto es que si no invertimos, no podemos tener soluciones técnicas en materia de ciberseguridad. Es decir, solamente con la retórica no vamos a lograr hacer nada. Desde el punto de vista de la responsabilidad legal, que claramente creo que es algo que también les importa a ustedes, es el tema de que cuando hablamos de una fuga de datos, un data breach, un security breach, hay responsabilidades de todo tipo. En primer lugar, tenemos la primera responsabilidad que debimos haber ejercido, es la proactiva. Pero en el caso de las cuestiones previas a situaciones contractuales, tenemos responsabilidad contractual, toda la parte previa a la precontractual y toda la parte posterior, la postcontractual. Es decir, los responsables de tratamiento tienen que gestionar las medidas adecuadas para que se cumpla con ese bien jurídico, que es en sí mismo un factor objetivo atributivo de la responsabilidad. Desde el punto de vista de los costos que tiene una fuga de datos, para que concienticemos en serio y pensemos en ese dimensionamiento, la necesidad de invertir en ciberseguridad, cualquier fuga de datos genera costos penales, costos administrativos con motivo de las multas, también el tema de que se pueden generar una oleada de acciones civiles, pensemos desde el punto de vista individual y o colectivo. ¿Por qué? Porque naturalmente los titulares de los datos pueden realizar una class action. Y después toda la pérdida que existe en relación al valor confianza de los consumidores, usuarios, titulares de los datos, que claramente en ese sentido son los más afectados, ¿no? Y todos los casos que se pueden replicar también hacia afuera. Es decir, pensemos que el costo de una fuga de datos o de un incidente de estas características no es inocuo para quien tenga, por ejemplo, acciones hacia afuera, ¿no?
Y el costo medio que tenemos en este año, ¿sí? durante 2023, para lo que es una violación de datos, alcanza los 5 millones de dólares por fuga. Naturalmente vemos cómo se incrementan los ataques que utilizan, por ejemplo, ingeniería social, que es un gran punto. Nosotros cada vez tenemos más datos desperdigados hacia afuera y la realidad es que los ciberatacantes hacen uso proactivo de esa información y de esos datos disponibles, ¿no? Por otra parte, también el ransomware es un gran protagonista de este escenario de inseguridad que está permanentemente dirigido contra las empresas no solamente privadas, sino también del sector público, la sanidad, la educación y obviamente el tema de las finanzas, ¿no? Y después las otras amenazas, el tema de phishing y los mensajes maliciosos que siguen generando, ¿no? situaciones permanentes. Y en este sentido, si pregunta, ¿no? De ver si nosotros tenemos algo para llevar adelante en cuanto a lo que es la notificación y la comunicación de los incidentes en ciberseguridad y en materia de data breaches. Está claro que las más recientes regulaciones en protección de datos personales se preocupan por el tema de la notificación y la comunicación. Tal es el caso, por ejemplo, del RGPD o Reglamento General de Protección de Datos Personales, de la Unión Europea, ¿no? Que justamente trae a colación ese principio que me está preguntando allí en el chat, sobre lo que había dicho de privacidad por diseño, ¿no? Por defecto. Cuando hablamos de privacidad, seguridad por diseño y por defecto, y lo mismo con la confianza, nos referimos a que estos atributos sean tenidos en cuenta desde las bases y desde los cimientos estructurales de lo que se está desarrollando, y que asimismo, desde un punto de vista de configuración, sea la primera opción para el usuario. Yo sé que ustedes históricamente recuerdan que muchas aplicaciones, muchas cuestiones de hardware también que nosotros utilizamos tal vez no tenían pensadas y estructuradas históricamente la privacidad como atributo importante del diseño. A través de este principio justamente se les da un rol protagónico, es decir, quien gestiona estas cuestiones tiene que tenerlo como punto de partida y también como opción por default, sin perjuicio de lo que luego determine y elija el titular del dato. Esto naturalmente porque desde el estado de la publicidad no se vuelve hacia la privacidad. Entonces, naturalmente todas esas cuestiones de privacidad, de seguridad y de confianza tienen que gestionarse desde el origen. Y en esto que les decía de las fugas de datos deben ser notificadas y deben ser comunicadas. Claramente el RGPD establece un régimen generando una separación de qué cosas merecen ser notificadas, que son las que generan efectos no perniciosos sobre los titulares de los datos, pero en ese sentido se separan, ¿no? Si nosotros no tenemos un ciberincidente, ¿no? que sea merecedor de ser informado a la autoridad de aplicación, no se debe genéricamente el deber de notificación sobre cualquier situación, ¿no? Sobre todo aquellas situaciones que no generan efectos negativos en los titulares de los datos. Y la comunicación es meter al titular del dato en este proceso, porque nadie más que el titular del dato para estar alerta y tomar acciones de carácter preventivo y de cooperar con el proceso, eso absolutamente no daña de ninguna manera. Nosotros en Argentina, nuestros proyectos de reforma, tanto del 2016, toda la construcción de la oleada de intento de cambio de 2016 a 2018, los proyectos de 2020 y también los proyectos de todas las versiones de 2022 hasta este, que finalmente se presenta en su texto definitivo por el mensaje 87 del 2023 de la AIP, que es el proyecto de 2023, que fue justamente este que les comentaba, que se debatió durante 2022 con sus versiones de anteproyecto en agosto de 2022, septiembre, octubre, noviembre 2022 y febrero 2023, con el texto definitivo que se envió por el Poder Ejecutivo Nacional a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. También recepta este tema de los incidentes de seguridad de datos personales, a diferencia de lo que es el tema regulado en el RGPD, en vez de hacerlo de manera separada y adecuada y completa como debe ser, de separar el deber de notificación del deber de comunicación y establecer las condiciones adecuadas, ¿no? entre uno y otro deber. Por el contrario, sí, el artículo 21 de ese proyecto establece el tema de la notificación de los incidentes de seguridad, todo de forma conjunta, mezclada y sin distinguir específicamente, ¿no? qué
tipo de ciberincidentes son los que realmente se deben y son merecedores de notificación, ¿no? A contrario censo de los que no serían, ¿no? Así que bueno, en relación a esto, nosotros también seguimos un esquema que es a nivel internacional en cuanto a la respuesta a los incidentes, que es a través de las instituciones que se llaman CERT. ¿Sí? Allí se los escribo en el chat por las dudas. Cuando nosotros hablamos de estos centros, nosotros nos referimos a centros o que son equipos de respuesta ante incidentes informáticos, o sea, que sirven para dar respuesta ante esas emergencias de carácter informático. Hay diferentes siglas que muchas veces se utilizan sinonímicamente, que también simbolizan estos diferentes tipos de instituciones. Los CERT son los Computer Emergency Response Team, los CSIRT, o sea, CSIRT, los Computer Security Incident Response Team, y los CIRT, Computer Incident Response Team. En términos generales, ellos obviamente se encargan, ¿no?, de recibir esos reportes, ¿no?, de los incidentes que ocurren, y en esencia ellos colectan, analizan y difunden información. En nuestra región hay muchos CERTs, varios países, ¿no?, de Latinoamérica tienen, como ser Brasil, Chile, Paraguay, ¿no?, etcétera. Y nosotros también tenemos, ¿no? Tuvimos un antecedente histórico allá por el año 99 de creación de un CERT que se llamó ARCERT, que fue creado y que también dio lugar a uno de los primeros, ¿no? Uno de los primeros informes, y después tuvimos el CERT-AR, ¿no? Que fue el específico que ha durado, ¿no?, hasta nuestros días, creado por la disposición 1 del 2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y es el que actualmente ha sacado los informes del CERT-AR, en los cuales hemos visto algunas variables, ¿no?, a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando. El primer informe que tenemos histórico fue del predecesor del CERT-AR, que fue allá en 2007 por ARCERT, y que había detectado, allá por ese momento, pensemos históricamente, año 2007, había detectado más de 870 incidentes. Nosotros tuvimos un segundo informe del CERT-AR, ahora del instituto que fue a reemplazar el anterior, y en febrero del año 2022 detectó respecto del curso registrado en el año 2021 un total de 591 incidentes de seguridad cibernética en todo el país. Gran subestimación de la realidad. Pero aún peor fue la estimación del informe del CERT de 2022, porque el informe del CERT de 2022 encima nos saca una foto más pequeña, más corta todavía de ello, porque en cuanto, ¿no?, a las cifras, pensemos lo siguiente que ha detectado. Detectó un total, y esto situándonos en la fecha, año 2022, 335 incidentes, lo que significa que teniendo, yo esto siempre lo describo en relación a la longitud del año y que nos llevemos a pensar, ¿no?, en la lógica cuantitativa de la que estamos hablando, para ver si tiene alguna suerte de sentido o verosimilitud. En un año de 365 días, detectar 335 ciberincidentes implica que hemos tenido un mes libre de cualquier situación, lo que es absolutamente inverosímil. Increíblemente, este informe, en vez de criticar la situación e indignarse de la misma, muy por el contrario, festeja y elogia la detección de una menor cantidad de ciberincidentes, entendiendo que ello se debe a que la vuelta a la normalidad post-pandemia ha servido justamente para tener mejores y mayores controles sobre la ciberseguridad y los activos informacionales, de manera tal que por ello hubieron menos incidentes. Y después finalmente tenemos una bien reciente forma de regulación sobre el tema de la notificación y gestión de los incidentes de ciberseguridad para los organismos públicos, la guía de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad para organismos públicos, que salió publicada el 6 de julio del presente por medio de la disposición 3 del 2023. Y en ella, sin perjuicio de destacar que la misma obviamente busca y procura establecer guías sobre cómo realizar ese proceso y establecer objetivos, su alcance, una taxonomía y clasificación de los incidentes de ciberseguridad,
el proceso de notificación de los incidentes, la gestión de los mismos y las buenas prácticas relativos a la denuncia de los incidentes de ciberseguridad y una breve cuestión descriptiva respecto de la evidencia digital. Hay algo bastante llamativo sobre esta guía de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad, que es que la misma parece no entender directamente qué es un incidente de ciberseguridad. Porque, por ejemplo, para que se den cuenta, clasifica como incidentes de ciberseguridad al contenido abusivo o al spam, que no lo es, al contenido. A ver, el caso de las cuestiones relativas a, por ejemplo, el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso claramente es un ciberdelito, pero no es un incidente de ciberseguridad. Tampoco la ingeniería social. La ingeniería social es un método para extraerles a las víctimas información confidencial, pero no es un incidente en lo concreto. La configuración errónea del software tampoco es un ciberincidente de ciberseguridad. Y los delitos que son relacionados con los derechos de autor tampoco son incidentes de ciberseguridad. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestra ciberseguridad si la guía de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad para organismos públicos no sabe distinguir un ciberincidente de un ciberdelito? No todo ciberdelito es un incidente de ciberseguridad y no todo incidente de ciberseguridad es un ciberdelito. Si cometemos ese error conceptual, ¿no? Para la lista realmente le parece todo lo mismo. Entonces la taxonomía no sirve para las personas. Lo único que sí, aclararles que establece un plazo de 48 horas para la notificación de los incidentes desde que ocurre y establece también varias vías en relación a cómo se puede hacer esa notificación, que también se puede reportar de manera anónima a través del sitio web de la página del CERTAR, ¿no? Y cierra finalmente con estas buenas prácticas que les comentaba sobre la denuncia de los incidentes y la temática, ¿no? de la evidencia. Entonces, simplemente para cerrar el encuentro de hoy y concluir esta charla sobre la temática de ciberseguridad, está claro que tenemos que cambiar esta ideología de creer que se puede sobrevivir sin herramientas técnicas en materia de ciberseguridad. Necesitamos invertir en ello y no podemos seguir postergándolo. Todos los organismos, tanto públicos como privados, tienen que tener planes eficientes de prevención de pérdida de datos y de primeras respuestas en relación a la ocurrencia de incidentes. Y estos pilares sobre los cuales tenemos que construir las respuestas es, en primer lugar, el tema de la integridad, de velar por la integridad de los registros, que sean planes en los cuales podamos adoptar respuestas flexibles y que sean de fácil adopción, y entender que si no nos manejamos claramente, ¿no?, la cuestión relativa a preservar el ciclo de vida del dato y la protección del dato en todas las etapas y de la información en todas las etapas de su procesamiento, no vamos a poder hacerlo de manera adecuada, ¿no? Y en función de esto, el compliance normativo, el cumplimiento de todos estos marcos regulatorios que venía comentándoles, más todo lo que podamos también cumplir en cuanto a buenas prácticas, mejores prácticas de la industria, certificaciones, normas corporativas vinculantes, es decir, ese universo riquísimo que es el soft law en materia de ciberseguridad, también tenemos que apropiarlo y tenemos que integrarlo a nuestras prácticas y también al conocimiento técnico de las normas y de sus construcciones conceptuales. Esto implica que la estrategia jurídica tiene que ser técnico-jurídica, tiene que ser más precisa. La interdisciplinariedad no puede significar una sustitución disciplinar en ningún contexto. Y tenemos que entender que nuestra realidad, los azotes que tenemos en materia de ciberdelitos, en materia de ciberincidentes, en materia de inseguridad informática en general, no nos permite seguir dilatando la toma de estas decisiones estratégicas. Si nosotros seguimos insistiendo en la burocracia, seguimos insistiendo en las cuestiones retóricas, las estrategias en materia de ciberseguridad van a seguir fracasando, sea la número 1, sea la número 2, y hagamos los cambios posicionales que querramos de los principios. Si no cambiamos el enfoque sobre la sustancia de lo que entendemos nosotros a nivel interno en materia de ciberseguridad, no vamos a poder prevenir las amenazas que nos azotan. Y la necesidad ya está absolutamente identificada, creo que la tenemos identificada tanto técnicos como juristas en estas cuestiones, que las problemáticas cada vez afectan a una mayor cantidad de gente, que los bienes jurídicos lesionados son cada vez más profundos, los resultados son cada vez más expansivos, el daño realmente cada vez se hace más incontenible y las consecuencias
cada vez se tornan más irreparables. Entonces, naturalmente, ahí justo tomo una palabra, dicen en el chat que hay todo por hacer, claramente hay todo por hacer. Nosotros tenemos una definición que ya desde el punto de vista de partida en relación a lo que deberíamos hacer en materia de estrategia de ciberseguridad, deberíamos generar como idea procesos que sean regulables, que sean repetibles, que sean se reflejen visiones de orden técnico, ¿sí? Visiones de orden técnico real, específico, preciso en esta cuestión, porque no podemos continuar, continuar con estas cuestiones en las cuales las estrategias de ciberseguridad en definitiva son absolutamente subjetivas, son difusas, son blandas y no reflejan ninguna solidez desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista jurídico. Necesitamos que la ciberseguridad tenga por fin y al cabo una asesoría técnica profesional real e específica. Es inexcusable realmente a estas alturas en relación a lo que deberíamos tener desde el punto de vista del estado actual del arte en materia de ciberseguridad, que no podamos alcanzar un grado de precisión técnica necesario para realmente tener capacidad, aunque sea mantener uniformidades conceptuales con solidez. Y en este sentido tenemos que frenar los abusos sobre la privacidad y sobre la ciberseguridad, porque entendamos que en un país en el cual no exista privacidad y no exista protección de datos personales, como pretende el intento de proyecto de reforma que se ha presentado, donde directamente se pasa con una topadora por sobre el consentimiento informado de los titulares de los datos de los ciudadanos, estamos regresando nuestros derechos humanos. Eso no es justamente un enfoque en derechos humanos, sino que es todo lo opuesto. Eso es ir en contra del principio de no regresión y de progresividad en materia de derechos humanos. El consentimiento informado es un instituto que no podemos perder y no podemos permitirnos como operadores jurídicos del derecho que se pierda realmente y que una norma se lleve puesto un principio basal para lo que es el procesamiento de datos y que es indispensable para que tengamos seguridad de la información. Tampoco podemos seguir permitiendo que cada vez que nosotros podamos y tengamos la chance de estimar la situación en la que nos encontramos, lo único que se encarguen las autoridades de aplicación sea embarrar la suciedad debajo de las alfombras y esconder las cifras reales de las cosas que se deberían detectar. No podemos perder de vista que si nosotros ocultamos la verdadera imagen en realidad de lo que está ocurriendo, de los ciberincidentes que tenemos, de las situaciones que debemos mejorar, no vamos a poder adoptar políticas adecuadas en la materia y ello claramente tiene un costo insoslayable para la ciudadanía. Es ostensible realmente la necesidad que tiene el sector público de tener cada vez reglas, guías, procedimientos y prácticas más claras, porque lo cierto es que parece que no aprenden tampoco de los errores y siguen no solamente recopilando más datos de la ciudadanía, pero sino también sobreexponiéndolos. En este sentido, que nosotros sigamos produciendo textos con nula utilidad técnica y nula utilidad jurídica y científica no es útil para nada y sobre todo tampoco aporta la transparencia informativa que merecemos todos estos desconciertos conceptuales que introducen estos textos tan pobremente construidos. A estas alturas, simplemente para cerrar con esta idea, es necesario insistir en la necesidad que tenemos de recurrir a profesionales científicos idóneos en la materia, que las autoridades de aplicación en algún momento redescubran el sentido de la autocrítica y de la reflexión para poder retomar de algún modo, ¿no?, las riendas sobre la ciberseguridad antes de que las perdamos para siempre. Y entender que nuestro país no puede seguir dilatando la adopción de esas medidas técnicas que son necesarias para que realmente nuestro modelo de madurez de capacidad en ciberseguridad sea y esté a la altura y de las condiciones que se esperan a nivel internacional. Así que bueno, con ello concluimos la exposición del día de la fecha. Allí les dejo, como siempre, en el chat los contactos de redes sociales y otros datos para que claramente sigan en contacto y puedan enterarse también de otras actividades que se estén realizando y de bibliografía al respecto y de artículos que se van publicando.
Les agradezco realmente nuevamente a todos los más de casi 400 que nos han acompañado y todos aquellos que también nos acompañarán luego cuando se suba la grabación del presente. Y también obviamente vuelvo a agradecer inmensamente al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuestra queridísima casa de estudios, por este encuentro. Así que bueno, espero de corazón que les haya agradado y que claramente nos estaremos reencontrando en otros encuentros académicos. Bueno, muchas gracias, doctora, gracias por las palabras de recién. Y les recuerdo a todos que tengan paciencia con el tema de las certificaciones, porque tenemos muchas actividades, ahora están cerrando también todo lo que son los cursos, los talleres de esta oferta, así que sean pacientes, pero van a ser enviados por mail en formato PDF. Así que sin más que decir, los vemos en el próximo taller o en la próxima jornada. Saludos a todos. Un saludo grande a todos, hasta luego.